Pues buenas tardes a todos, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, a nuestro pabellón Hassan II que tanto nos gusta compartir con ustedes y en el que tantas veces reivindicamos la importancia de todo aquello que nos une, que conforma nuestras raíces y que nos convierten también en herederos de un legado de convivencia. En esta casa, que nos gusta decir que, porque además lo somos, es la casa del diálogo, donde cada una de nuestras actividades busca dar valor a esa diversidad cultural por encima de todas las procedencias, de todos los credos, hoy queremos volver a insistir en esa idea desde una doble perspectiva, desde la perspectiva histórica y también desde la perspectiva gastronómica. Por eso hemos creado para todos ustedes esta fantástica mesa redonda sobre la tradición repostera en las tres culturas, donde estamos contando con la importancia de la colaboración de la Fundación Machado. Yo doy las gracias a Antonio Zoido, buen amigo de todos nosotros, por acompañarnos, y también de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, cuyo director Iñaki Echeveste, también buen amigo. Yo tengo que agradecerle su gran labor, no solamente de la escuela, sino también de todos vuestros alumnos, con esa excelente formación que impartís, que luego hace que todos podamos disfrutar de una excelente gastronomía. Igualmente es muy destacable la presencia de las personas que van a intervenir, de los tres conferenciantes y de nuestro ponente, cada uno de ellos experto en su ámbito, pero con un amplísimo bagaje profesional. Saludo a Juan Cartaya, doctor en Historia Moderna y licenciado en Historia del Arte, investigador, escritor. En definitiva, un lujo de moderador con el que estoy convencida que vamos a disfrutar todos aprendiendo. Manu Jara, referente de la alta repostería no solamente en Andalucía, sino en todo nuestro país, en toda España. Su dulcería acostumbra encontrarse en todos los listados de los mejores de España. Rosa Tobar, cocinera, escritora, asesora gastronómica de cocineros importantes con estrellas Michelin y con soles Repsol. Y Javier Zafra, chef y diseñador del proyecto gastronómico Sabores de Sefarad de la Red de Juderías de España. Os doy a todos la bienvenida y nos sentimos profundamente orgullosos de poder contar con vuestra sapiencia con vuestro buen hacer. Como todos ustedes comprobarán, no podemos tener mejores guías para este viaje que estamos a punto de emprender. Un recorrido, ahora que ya estamos en primavera, con aroma de azahar, con texturas de almíbar que nos van a trasladar desde la España medieval hasta nuestros días a partir de esas recetas propias, reconocibles de la repostería andalusí, sefardí y cristiana, que han sido transmitidas de generación en generación y que hacen que nos sintamos más cerca de todas esas raíces que todavía perviven con todos nosotros. Una evocadora travesía a lo largo de los siglos y de los fogones, repasando memoria y dejándonos llevar por los ingredientes de nuestras tradiciones más dulces, el azúcar, la introducción de nuevos productos como los frutos secos, el cacao, sin olvidar esos fantásticos moldes y esos sellos típicos de las elaboraciones sefardíes. Al final de este apasionante viaje nos va a conducir a un destino en que vamos a volver a constatar cuánto seguimos teniendo en común. Yo lo comentaba con Antonio Zoido y con Iñaki. Vamos a descubrir tradiciones que las creemos nuestras, que pensamos que son cristianas y que nos damos cuenta de que no, de que vienen de otras culturas. Y yo creo que eso es lo mejor del mestizaje cultural, de ver cómo nos enriquece a todos nosotros y cómo también nos ha ido enriqueciendo en el mejor de los sentidos en nuestras tradiciones culinarias. Además, también se ven reflejadas en las tradiciones religiosas
cuyos máximos exponentes pues prácticamente coinciden todas en esta época. Los cristianos estamos en estos momentos en Cuaresma, a escasos días de que comience esa semana grande en la que los creyentes rememoran la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo. El mundo musulmán, que desde mañana celebra el inicio del Ramadán, ese mes sagrado que es tan importante para todos ellos, ese mes de ayuno y de privaciones que son una forma de purificar el cuerpo y el alma para acercarse a Alá a través de la oración, de la reflexión, de la piedad. Y el próximo 5 de abril, justo en pleno Ramadán, coincidiendo con el Miércoles Santo Cristiano, comienza esa Pascua judía o Pesach, también una fiesta, una tradición maravillosa, donde el primer día, que se conoce como Seder, y en él es costumbre que las familias inviten a cenar a quienes no tienen familiares, comparten con ellos alimentos con una gran carga simbólica y leen esos preciosos relatos de la salida de Egipto. Por ello, creo que nos encontramos en el momento propicio para organizar esta mesa redonda, recordando lo que nos une a todos como personas que somos, como personas que decidimos reunirnos en torno a una mesa en esas festividades, no solamente para rememorar la fe que tenga cada uno, sino también vivir valores como la solidaridad, como el amor al prójimo. Sin duda alguna, valores más que nunca que tenemos que tener presentes en estos días. Y eso es lo que, queridos amigos, queremos compartir con vosotros esta tarde. Yo quiero terminar mis palabras también agradeciendo a todo el equipo de la Fundación Tres Culturas, porque os aseguro que en estos días han estado absolutamente implicados y volcados con estas pequeñas degustaciones que luego vamos a compartir y con estas conferencias de las que todos vamos a poder disfrutar y aprender, pero sobre todo por su implicación, porque sin el equipo de la Fundación Tres Culturas, sin duda alguna, esto no sería posible. Así que nada más, muchísimas gracias y yo voy a pasar la palabra al director de la Fundación Machado, nuestro amigo Antonio Zoido. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Voy a ser muy breve, simplemente delinear un poco en qué ha consistido y en qué va a consistir esta colaboración de la que ha hablado Concha. El año pasado colaboramos durante todo el año en un ciclo alrededor de Alfonso X el Sabio, o más que alrededor de Alfonso X el Sabio, alrededor de su tiempo y centrándonos en algo que lo distinguía de lo de antes y lo de después, que era la creación y la expansión del mudéjar, o sea, de la mezcla entre culturas y, en definitiva, de lo que se trata, por lo que estábamos aquí. Este año, cuando estábamos viendo qué íbamos a hacer, estábamos diciendo que podríamos hacer lo mismo o algo parecido, pero en torno a las invariantes que había pues, en las comidas, en la arquitectura, en las fiestas, en toda una serie de elementos en donde coincidimos, todo el Mediterráneo de alguna manera coincide. Y bueno, lo que se vino a las manos es que como coincidía el Ramadán, la Pascua judía y la Pascua cristiana, pues podíamos hacer esto. Entonces, simplemente les quiero decir que esto va a ser, esperemos, el primer acto de una colaboración que se va a extender por todo el año y que en otras tardes pues trataremos pues de las cofradías que existen en uno y otro lado, de las fiestas del nacimiento, fiestas de nacimiento, casamiento, muerte, fiestas vitales, de las fiestas estacionales, de las invariantes arquitectónicas, en fin, de todo lo que de los apellidos que están en uno y otro sitio, en una y otra orilla, en definitiva, de todos esos lazos que nos unen, muchísimos más lazos que nos unen de los que nos separan y que tendrán que ser necesariamente lo que sigan uniendo y lo que sigan haciendo que este mundo, el mundo de todos, de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes y de todos, sea cada vez un mundo mejor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, querida Concha. Muchísimas gracias por recibirnos en este palacio
maravilloso, es un honor para nosotros. Querido Antonio, gracias, que sabías tus palabras y, por supuesto, a todo el equipo de la Fundación Tres Culturas. Permítanme presentarme, soy Iñaki Echeveste, el director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, y el panel que está aquí a mi izquierda es un panel no de nivel regional, sino de nivel verdaderamente internacional. Buenos amigos, Juan Cartaya como moderador, Rosa, ha tenido el placer de conocerte hoy, Manu, tenía mucha ilusión de compartir contigo, y Javier Zafra. Nosotros desde la escuela nos apasiona la aventura gastronómica y permítanme decirlo así. Un visionario como don Luis de Lezama, el padre Lezama, vino a Sevilla aquí en 1992 con una persona, el señor Juan Marcos, consejero y fundador de la Taberna del Alabardero. Nadie pensaba que la Taberna del Alabardero o el Grupo Lezama podría hacer lo que 30 años después la sociedad nos ha reconocido. 35.000 alumnos de 22 países diferentes han pasado por las aulas de Sevilla, físicas y virtuales, y que han constituido una verdadera profesionalización del sector de la gastronomía, de la hostelería y de la restauración. Eso es muy importante. De hecho, el lema de la escuela es precisamente de Andalucía hacia el mundo. Nosotros entendemos la gastronomía, fijaros, como una herramienta de transformación social y de integración profesional. Y este sector es un sector de personas para personas. Es importantísimo. Estas banderas representan mucho, por supuesto, en Andalucía, por supuesto, la bandera de España. Tanto es así que la Escuela de Sevilla tiene la Secretaría de la Asociación de Escuelas de Hostelería a nivel nacional, y eso se hace desde el Pabellón de la Navegación. La bandera de Marruecos, tanto es así que hemos inaugurado nuestro restaurante de la primera planta en la Taberna del Alabardero con una chef que es vasca marroquí, y fuimos el año pasado a Fes, precisamente a descubrir su restaurante Nur, y está en Sevilla ya. Y, por supuesto, la bandera europea, porque desde Sevilla también gestionamos la Asociación de Escuelas de Hostelería Europeas, donde hay más de 200 representadas de 35 países. Por lo tanto, para nosotros que formamos en gastronomía, en restauración y en turismo a más de 500 alumnos de toda España y a nivel mundial año tras año, es un privilegio estar aquí. Somos sociedad civil organizada, no entendemos más conceptos que la cooperación y la colaboración para que la suma de ambas conlleven a una construcción, y Andalucía está en un momento muy dulce con el viento de cola. Los alumnos andaluces, nuestros alumnos, no se tienen que ir al País Vasco ni se tienen que ir a Cataluña. Es el momento de que ahora Andalucía, a través de la nueva cocina andalusí, sea capaz de atraer talento nacional y a nivel internacional. Así que muchísimas gracias. Hemos preparado 3 postres con muchísimo cariño, espero que los degusten, y les esperamos en el Pabellón de la Navegación en nuestra escuela, en el restaurante Azahal, cuando quieran. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya me han presentado, soy Juan Cartaya, ejerceré un poquito como moderador. Primero, lógicamente, dar las gracias a quienes nos acogen. Creo que ahí pues soy un poco también el portavoz de todos, ¿verdad? Y bueno, pues tanto Javier como Manu, como Rosa y como yo mismo vamos a intentar durante más o menos una hora aproximadamente situarles a todos ustedes en un contexto que es un contexto absolutamente apasionante, que no solo para un historiador, también para un cocinero, también para un repostero, ¿no? Es un mundo que ya nosotros solamente podemos evocar porque en buena parte ha desaparecido, pero que también en muchos elementos se sigue conservando. Y bueno, uno de esos elementos precisamente es la repostería y la cocina. Yo quiero hacer primero, bueno, soy historiador, no lo puedo evitar, esas cosas pasan hasta en las mejores familias, ¿no? Y quiero hacer una pequeña introducción acerca de un periodo que yo creo que todos conocemos, pero también es un periodo a veces poco entendido, a veces mitificado también interesadamente, ¿no? Y bueno, me parece que es interesante que entendamos con qué nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Bien, a mí me gusta mucho hablar de cronología y yo creo que si hablamos de cronología lo podemos centrar muy bien. Es decir, nosotros vamos a hablar de 3 culturas que van a coexistir. Coexistir no quiere decir necesariamente convivir, ¿vale? Van a coexistir en la Edad Media en una España que no es la España que nosotros conocemos, evidentemente, una España que se está formando, que se está conformando y que, como todo parto, es doloroso y también es complejo. Nos vamos a encontrar con una invasión
una invasión que va a acabar con el reino visigodo de Toledo-Tolosa en el año 711 y en donde va a aparecer en la península una nueva cultura, una nueva civilización, una nueva religión que va a mantenerse y va a existir en la península en distintos ámbitos geográficos y territoriales y, por tanto, políticos, desde el 711 hasta la caída del reino nasrí de Granada en 1492. Lo que pasa es que luego, en realidad, hay una persistencia en el tiempo mayor, porque hasta 1609 los moriscos seguirán presentes en la península ibérica. Es decir, hasta la expulsión que decretarán Felipe III y el duque de Lerma, los moriscos continuarán en la península. Con lo cual, vamos a ver que además hay una serie de zonas, una serie de áreas. El mismo Cervantes nos lo cuenta, ¿no? Cuando nos habla, por ejemplo, de ese valle de Ricote, ¿no? En el que nos habla de esa población morisca. Y curiosamente, las investigaciones también, por ejemplo, con el ADN, que es un elemento importante, creo yo, de hecho muy importante, como herramienta histórica, nos muestra, por ejemplo, que hoy en día, en la península ibérica, el núcleo, podríamos decir, en donde queda, podríamos también comentar, pues, no sé, más descendientes de estos moriscos que no todos fueron expulsados, porque eran gente muy trabajadora, muy productiva. Y, por ejemplo, la nobleza se resistió enormemente a expulsarles, porque no les interesaba, perdían una mano de obra especializada de mucha calidad. Es en Galicia. Sorprendentemente, hoy en Galicia es donde quedan, digamos, los restos quizás de ADN, podríamos llamar, del norte de África, ¿no? De bereber, porque luego no olvidemos que la conquista islámica de España no es una conquista árabe, es una conquista bereber, ¿vale? La conquista árabe, los árabes son muy pocos, un número muy reducido. Son los bereberes los que realmente conquistan y, bueno, y esa diferenciación va a ser la que provoque luego pues una revolución, una revuelta, una república islámica, la fitna, que acabará con el califato de Córdoba, ¿no? Bueno, luego en cuanto al mundo judío, el mundo sefardí, ¿no? Sefarad, que es la España judía, nos vamos a encontrar con que realmente es una historia también compleja, porque ¿cuándo llegan los judíos a la península? Bueno, lo que es seguro es que con la destrucción definitiva del templo y de la ciudad de Jerusalén, cuando el emperador Adriano, mira por dónde, pues era en cierto modo también nuestro vecino, ¿no? El emperador Adriano termina venciendo la última guerra de los judíos, se produce lo que se llama la gran diáspora. La diáspora que va a repartir a los judíos por todo el Mediterráneo y, bueno, podemos pensar, ¿no?, que realmente a partir del siglo II después de Cristo ya se puede, incluso quizás un poco antes, se puede hablar de que hay comunidades judías en la península ibérica. Unas comunidades judías que vivirán en la judería. Sevilla era una de las ciudades que tenía una de las juderías más importantes, ¿eh? Habrá otras ciudades, Toledo, Gerona, Barcelona. Una comunidad protegida por los reyes. Los judíos serán protegidos por los reyes, serán, digamos, no quiero decir mascotas porque está muy feo, pero en realidad los reyes los defienden, los protegen porque son los que les hacen las cuentas, los que les curan, los que les llevan la contabilidad, la administración, todas estas cosas, pero también son los chivos expiatorios cuando resulta que hay una guerra civil, por ejemplo, entre Pedro I y Enrique II, o cuando el arcediano de Écija decide predicar una prédica incendiaria en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla y los sevillanos asaltan la judería y hay una verdadera masacre, un pogromo mucho antes de que se produjeran en Rusia. Entonces, claro, nos encontramos con una cultura que va a estar vigente en España hasta 1492, el año en el cual se expulsa a los judíos, pero que en realidad va a permanecer, porque estamos hablando de que se va un número de judíos que no es tan enorme, es un número relativamente limitado. Y muchos se quedan, muchísimos se quedan. Y claro, y está el problema de los conversos, y ahí ya hablaremos de la Inquisición. Pero la cultura judía, la presencia judía en España se mantuvo y continuó mucho después de 1492. Y cuando hablamos de esta España cristiana, que también es una España muy extensa, muy amplia, ¿no?, pues hablamos también de unos reinos que se van conformando, ¿vale?, poco a poco, un reino de Asturias que luego evoluciona, León, Castilla, después en la marca hispánica, que es un poco la frontera que ponen los francos para defenderse de los musulmanes, pues aparecen esos condados catalanes, que inicialmente son muchos, y luego se van consolidando en uno solo. Posteriormente se crea la corona de Aragón a través de un matrimonio, y a partir de ahí pues vemos también como el reino de Pamplona pues evoluciona al reino de Navarra, y progresivamente hay una reconquista y una repoblación que va a terminar, como ya digo, en 1492. Es decir,
que vamos a ver un número importante de siglos en los cuales tres culturas que van a estar enormemente relacionadas entre sí van a coexistir en la península ibérica. A lo mejor esa coexistencia no se lleva a cabo por la vía quizás biológica, por la vía política, pero sí se lleva a cabo, curiosamente, por la vía de la cocina. La vía de la cocina, la vía de las recetas, ¿vale? Sí vamos a tener esa coexistencia, esa convivencia. Y sobre todo vamos a tener una perpetuidad, una proyección. ¿Por qué? Porque en realidad las recetas de las que hoy nos van a hablar, pues tanto Javier como todos vosotros, ¿no? Pues van a, como Rosa, como Manu, van a llegar hasta hoy. Sí, yo hoy, por ejemplo, cuando me tomo unos churros en la Puerta de la Carne, me estoy tomando una zulavilla, que es un plato que aparece en el Kitab al-Tabish, que bueno, en el Fedarat al-Diwan y en el Kitab al-Tabish, que son unos recetarios andalusíes del siglo XIII. O sea, que en realidad yo me estoy encontrando una receta cuando, por ejemplo, Ruperto de Nola, en 1525, en su edición de Pamplona, en casa de Miguel de Guía, edita una obra que se llama El libro de cocina, está tomando una receta que se llama Las almojábanas, que es una receta que también aparece en la repostería andalusí y aparece también en la repostería sefardí. Es decir, que vamos a encontrarnos con una proyección de futuro. Nosotros tenemos también, verán, los historiadores, y por supuesto los historiadores de la cocina y de la repostería, tenemos también fuentes, ¿no? Antes estaba hablando con Javier y comentábamos pues, la gran pena de que es que no hay recetarios sefardíes. No tenemos nada. Los sefardíes han transmitido todo por tradición oral. Y luego, además, incluso, pues además de eso, hay unas normas, el Kashrut, ¿vale? Del que ya Javier nos hablará después, unas normas que se van a proyectar. Incluso, pues, Josep Caro, que es un rabino español, pues va a escribir una obra fundamental sobre ese asunto en el siglo XVI. Luego nos vamos a encontrar también con que en el mundo andalusí, a mí me gusta más llamarlo andalusí, en el mundo andalusí hay dos grandes libros, dos grandes recetarios. El Fedarat al-Diwan y el Kitab al-Tabish. Son dos recetarios hispano-magrebíes, porque también tenemos que pensar que al-Ándalus en aquel momento no es solo la península, también es el norte de África y, por ejemplo, en buena parte también la zona del Sáhara. Con lo cual, bueno, pues ese recetario hispano-musulmán o esos recetarios hispano-musulmanes pues se van a estar copiando y copiando y copiando. Un ejemplo, del Kitab al-Tabish, que es un recetario escrito, como digo, en Murcia en el siglo XIII por Ibn Razin el-Tugibi, un legislador, que curiosamente escribe un libro de recetas. Pues la copia más cercana, más antigua que tenemos, más cercana a su producción, es un manuscrito que está hoy en día en la Biblioteca Nacional de Francia en París y está copiado en el siglo XVII. O sea que no tenemos referencias anteriores, pero entendemos que eso se copió y se volvió a copiar y bueno, y ha quedado. ¿Qué nos queda, ¿no? de esas bibliotecas de la antigüedad, de esas obras? Se calcula que de las obras literarias de la antigüedad hoy en día nos queda un 10%, nada más que un 10%. Lo demás todo ha desaparecido. Libros de cocina y libros de lo que fuera. Y luego hay también una revolución importante, que es la que vamos a encontrar también en el futuro, cuando ya más adelante, en el siglo XVI, XVII, XVIII, se incorpora, por ejemplo, la repostería italiana, que la van a traer Ruperto de Nola o Francisco Martínez Montiño, cocineros del rey. Y luego también va a llegar Juan de Mata en el siglo XVIII, que es un repostero asturiano que tiene su repostería, su pastelería en Madrid, y que va a traer la repostería europea, la pastelería francesa y todo esto. Y en medio aparecen multitud de ingredientes, aparece la miel, aparece el azúcar, aparece el cacao, que en el siglo XVII hay un autor que se llama Antonio Colmenero de Ledesma, que es un médico de Écija, que resulta que publica en Madrid, en la década de 1630, un libro sobre las cualidades del chocolate que en ese momento no se utilizaba en la repostería, no se utilizaba en absoluto. Nosotros hoy en día no entendemos un pastel o pasteles que no lleven chocolate, no lleven cacao, ¿vale? Pues entonces, como digo, yo creo que ahora ya es el momento de que yo me vaya callando, que ya le he dado bastante la paliza con esta especie de presentación, que creo que era necesaria en cualquier caso. Y bueno, pues podemos empezar a dar la palabra. Rosa, tú querías hablar de azúcar, ¿no? Yo quería hablar de... Buenas tardes, bienvenidos todos. Yo quería hablar de dos temas que me parecen fundamentales dentro de la dulcería proveniente de la cultura hispano-musulmana. Lo voy a resumir mucho, pero me parecen fundamentales porque generalmente no se tiene en cuenta
que es una cosa de origen musulmán. Nos parece que de los musulmanes nos viene el turrón, los alfeñiques, pero quienes trajeron el azúcar refinada fueron los hispanoárabes. Lo traían del oriente del Mediterráneo, donde se inventó el refino del azúcar en Irán, en el final de la Alta Edad Media, y eso permitió la elaboración de almíbares, que es algo fundamental en la dulcería europea y mundial, que es lo que llamamos la confitería. El azúcar está relacionado con las otras culturas de las que estamos hablando, porque también los almíbares son fundamentales para los dulces sefardíes y cristianos. Es una cosa importantísima. En el recetario de Sevilla, Córdoba y el norte de Marruecos, que es para mi gusto el más importante de los dos del siglo XIII, herederos de un recetario del siglo X de Bagdad, que también es fundamental, de un autor que se llamaba Ibn Sayyar, se encuentran las bases de preparados que hoy en día nos parecen fundamentales y no tenemos en cuenta que vienen de esta cultura, como es la glasa de azúcar, el fondant, el azúcar estirada, un montón de preparados que hoy son elementales y fundamentales para, por ejemplo, todos los dulces de yema, que son cristianos, se preparan con almíbares de distinta densidad o de distinta, que vienen explicados en los manuscritos del siglo XIII perfectamente cuáles son los grados de densidad. Entonces no tenían ni densímetros ni termómetros, era todo a ojo, pero ellos explican muy bien cómo cuando el almíbar cubre la cuchara está en el punto adecuado para añadirlo al dulce que sea, ¿no? Está en los letuarios sefardíes, que es los letuarios eran las frutas y verduras confitadas. Por ejemplo, les gustaban mucho las berenjenas confitadas también, pequeñitas, que se hacían en la zona de Murcia y eso, que se siguen haciendo y son muy ricos. Es decir, el azúcar ha sido el origen de toda la dulcería del mundo, prácticamente. Luego se ha añadido también el azúcar al chocolate y a otros ingredientes. El otro preparado que a mí me parece fundamental y que es de origen hispanoárabe, bueno, era árabe en general, es que hablamos de árabes, pero no sé, sería mucho mejor decir pueblos musulmanes, porque eran los que tenían ya la fe musulmana. Pero bueno, vamos a decir hispano-musulmanes. Es el hojaldre. El hojaldre aparece en el manuscrito de Sevilla y Córdoba y no era un hojaldre preparado como se prepara hoy, que es envolviendo en una masa mantequilla o la grasa que sea, manteca de cerdo o la que sea, y estirando la masa. Pero lo fundamental es pensar en esencia qué es el hojaldre. El hojaldre es una masa estirada muy fina y separando las capas finas de esa masa por grasa. ¿Cómo se hacía eso en el siglo XIII? Se preparaba una masa muy seca, que no manchara las manos ni la mesa, se estiraba y se iba untando de grasa. Los hispano-musulmanes utilizaban la grasa de riñonada de cordero, que todavía se utiliza en Aragón, en algunos pueblos todavía se utiliza la grasa de riñonada de cordero. No usaban mantequilla para esto, usaban grasa de riñonada.
iban poniendo la grasa, después de haberle quitado los nervios y las venas y todo, bien limpia y un poco fundida, y esa masa muy fina la iban enrollando. Y cuando tenían un rollo grueso, con la mano, lo explica muy bien la receta, lo iban adelgazando, apretando ese rollo, lo iban apretando, hasta convertirlo en un palo, como si fuera el palo de una escoba. Ese rollo se cortaban pedazos como una moneda y con la mano se iban abriendo las hojas. ¿Eso a qué les recuerda a ustedes? Al pastel de Murcia. ¿No ha comido nadie el pastel de Murcia? ¿Nunca? ¿Ni lo ha visto? Yo creo que ahora mismo nos gustaría comernos uno. Eso es delicioso. Exactamente, consiste en eso. Los pastéis de natas de Lisboa es un trozo de esto que estoy yo explicando, que se coloca en un moldecillo y se va estirando la masa hasta que cubre todo el moldecillo. Y eso se rellena y se asa. Y queda como un hojaldre relleno de una crema. Las sfogliatelle napolitanas son el rollo que en lugar de abrir como el pastel de Murcia, se mete un dedo y se convierte en una especie de cono que se rellena de requesón con frutas confitadas, se cierra y se asa. Todo eso se fabrica hoy en día aún. Que el hojaldre se haga hoy envolviendo la mantequilla o la masa por la mantequilla, como se hace ahora también, que es al revés, pero bueno, es el hojaldre invertido del que no vamos a hablar porque no viene a cuento. El hecho de que el hojaldre consiste en una masa que se adelgaza con la grasa dentro. Ese es el origen del hojaldre, es el auténtico origen, que luego ha ido evolucionando y ha cambiado y se ha convertido en lo que hoy es el hojaldre moderno. Pero nos viene desde la Edad Media y se conserva en diversos preparados. El bollo fitete, del que tú hablabas, Sí. de Martínez Montiño, Efectivamente. es exactamente eso. Él explica cómo se hace, exactamente explica cómo lo enrollas, cómo lo cortas, cómo lo vas abriendo y vas haciendo tantos rosetones como te haga falta para cubrir, por ejemplo, una torta grande, como hacen en Murcia, ¿no? O cómo se hace para rellenar de názulas. ¿Názulas son los requesones? Se llaman názulas, se llamaban názulas en tiempo de Martínez Montiño, que es de principios del 17, finales del 16. Como las sfogliatelle napolitanas, es decir, una tarta rellena de requesón con frutas confitadas. Se va encontrando la misma receta hasta que en Francia, seguramente en el siglo XIX, se inventó el sistema de envolver la mantequilla en la masa y estirarla y darle las vueltas. Y todo. Quizás es una cosa mucho más práctica, ¿no?, que lo que yo estoy contando, que es complicadísimo. Porque yo lo he hecho, no me salió bien, pero es horroroso. Es un trabajo terrible y no me salió muy bien porque no me quedaron tan finas las capas. No tiene nada que ver con la masa filo, porque la masa filo es masa estirada sin nada y luego pintada de grasa antes de amontonarla y enviarla al horno. No tiene nada que ver. Es el hojaldre primitivo, que creo que se debe de conservar en todos los sentidos, en el moderno y en el antiguo. Y eso es lo que yo quería traer como ejemplo de una herencia musulmana en España que es bastante desconocida y que hay que reivindicar. A mí me parece que es fundamental, y practicar. Y ir a Murcia a comer pastel murciano. Es de carne, ¿eh? El pastel de Murcia es de carne y es exquisito. Cuando está bien hecho es una finura, porque tanto la base como la parte de arriba son la misma masa hojaldrada. En Martínez Montiño lo que llama el hojaldre no es el hojaldre, ¿eh? No es esto que yo estoy diciendo.
es que la nomenclatura cambia mucho con los siglos y a veces eso confunde mucho, ¿no? Pero esta es la fórmula antigua del hojaldre. Al fin y al cabo, el trigo es originario del Mediterráneo y lo lógico es que las masas, las grandes masas sean originarias del Mediterráneo, porque llevamos 7.000 años amasando, o sea, que eso es todo. Bueno. Es una realidad lo que comentamos y que yo creo que evidentemente pues, el resto también ampliará el hecho de cómo hay una transmisión, que es una transmisión además que viene desde muy, muy antiguo, ¿no? Bueno, tú hablabas, por ejemplo, del Mediterráneo. Yo cuando le explico a mis alumnos la aparición de, pues, por ejemplo, de una serie de ingredientes fundamentales, no sé, el aceite, la vid, el olivo. Yo me tengo que remontar a la mitología griega, es decir, les tengo que hablar del mito de Perséfone, les tengo que hablar pues de Dioniso, les tengo que hablar de Atenea, porque es que en realidad es tan antiguo que los propios pueblos antiguos del Mediterráneo han perdido la conciencia de cuándo se empiezan a trabajar esos ingredientes. Nosotros sabemos hoy en día, por ejemplo, que el vino, las muestras de vino más antiguas se han encontrado en los montes Zagros, en una cerámica, pozos de cerámica. Bueno, pues tiene sentido, porque de hecho los griegos dicen que el vino viene de Asia, ¿no? Dioniso viene de Asia y trae el vino. Pues realmente están explicando a su manera lo que hoy en día pues, podemos entender como una realidad, ¿no? Bueno, pues Rosa ha comentado, y de hecho en estos libros, ¿no? Este manuscrito andalusí de Sevilla y Córdoba y también en el Kitab al-Tabish, ¿no? En este último manuscrito, que además es murciano, veo que Rosa tira mucho para Murcia, pues hay 4 capítulos dedicados a dulce, 4 capítulos. 4 capítulos dedicados a sorbete, dedicados a jarabe, dedicados a pastas, a bizcochos, dedicados a todo tipo de dulce. Es decir, la dulcería, la repostería andalusí es importantísima y tan importantísima es que, de hecho, se va a mantener en nuestra cultura hasta hoy. Pero además no solo eso, sino que además se va a mantener, se va a fusionar con otras, ¿no? Hablamos de la cocina sefardí. Y cuando realmente haya un vuelco, cuando habrá un cambio, que de eso nos hablará Manu ahora después, será ya muy, muy tardío, será en el siglo XVIII. Bueno, pues, señor Zafra, le toca a usted. Shalom. Muchas gracias. Shalom. Gracias, gracias, gracias. En el judaísmo las cosas importantes se dicen 3 veces, pues gracias una cuarta también. Gracias, Concha Antonio, por acogernos en esta casa. Para el pueblo judío, estar en la casa en la que fue el pabellón de Marruecos es especialmente motivador, porque cuando Hitler manda espías y emisarios a que los judíos que están en Marruecos salgan de Marruecos, el rey de Marruecos se niega, y de Marruecos no sale ni un judío en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual es una deuda eterna que tiene el pueblo judío con el pueblo marroquí. Y ahora viendo la bandera, pues me emociono. Muchas gracias. La Red de Judería de España es hermana de la Fundación de las Tres Culturas. Nosotros nos dedicamos al patrimonio tangible y intangible, igual que ellos. Hay un patrimonio tangible, edificios, sinagogas, barrios, juderías, aljamas, que están ahí, pero luego hay un patrimonio intangible que es al que me dedico yo. Yo soy director del proyecto Sabores de Sefarad y ese proyecto lo que está sacando a la luz es la cantidad de reminiscencia que queda en nuestra cultura, en nuestra incluso idiosincrasia como pueblo andaluz y como pueblo español, y queda ahí. Ha quedado a lo largo de los siglos, aunque no lo sepamos. Yo siempre digo que cuando alguien dice que te den morcilla, en realidad no sabe lo que está diciendo. Dar morcilla a alguien es dar sangre de cerdo. Si quieres saber si alguien es judío o está judaizando, simplemente dale morcilla porque no lo va a comer. Porque las costumbres es más fácil cambiar de religión que de costumbre gastronómica. Si viniera una cultura hoy día y dijera que hoy ya se acababa aquí el cordero, ahora vamos a comer perro, pues posiblemente dejemos de comer ni cordero y perro. O sea, las dos cosas. Pero eso, las costumbres gastronómicas son así. Yo voy a apoyar un poco la intervención y sí le voy a pedir a Juan que me vaya cortando cuando lleve 15 minutos porque es largo y tendido lo que tenemos que contar. Sefarad. Estamos hablando de España y Portugal. De ahí vienen los sefardíes, pero también ustedes podrán oírlo como hispano-judíos, pueden oírlo como marranos, término despectivo, lo mismo que mudéjares,
El concepto de marrano viene de marraj, es los que se han equivocado. ¿Vale? El concepto de mudéjar es domesticado, son dos conceptos despectivos. Alboraicos, que tenemos en la Catedral de Sevilla, tenemos un alboraique, que es un concepto muy despectivo para el pueblo judío. De hecho, hay un libro tremendamente despectivo. Conceptos mucho más modernos como cristojudíos, que son aquellos judíos que se han convertido y que en el fondo siguen en secreto, siguen practicando la religión judía. Chuetas en Mallorca, etcétera, etcétera. Son muchos términos, pero el que más me gusta me lo dijo una señora en Miami hace unos meses, que estuvimos presentando una exposición, y decía, es que yo soy judía andalusí, no andaluza, judía andalusí, de Granada. ¿Por qué? Porque era el reino de Granada. Es decir, los judíos conviven durante muchos siglos, ahora lo veremos, con todos los reinos, musulmanes, cristianos, con todas las culturas, porque estuvieron en la península nada más y nada menos que 14 siglos. Hoy huele, he estado con Iñaki comiendo en su casa, en la Escuela de Hostelería, y huele toda la ciudad azar. Las cocinas nuestras hoy huelen a canela, a cardamomo, a especias del mundo, pero para el judaísmo, una cocina que no tiene reas, que no tiene aroma, quiere decir que no tiene rúas, que no tiene alma. Estas dos raíces en el judaísmo, estas dos raíces están muy unidas, una cuestión cabalística, que ahora hablaré algo de eso. Pero lo que es curioso es que el 35% de lo que olemos nos llega y nos queda en nuestra memoria sensorial y solo un 5% de lo que vemos. Bueno, les presento a esta señora, Ana Cortés. Ella, entre 1677 y 1688, durante 11 años, es interrogada por la Inquisición. Y esta señora es para mí la foto fija que les comentaba a ellos, que tenemos los que investigamos sobre gastronomía, porque fíjense, es un acta inquisitorial y ahí habla, esto es el pero efectivamente, y ahí habla de coca bamba y confitura. Todos sabíamos, los investigadores de gastronomía judía, sabíamos que la coca bamba la coca bamba es una especie de ensaimada, la ensaimada menorquina de las Baleares, sabíamos que era judía, pero no podíamos demostrarlo. Bueno, pues en este acta inquisitorial de esta bella señora aparece eso. Es una foto, es un descubrimiento, cuando tienes esto, pues tienes la certeza absoluta de que vas bien encaminado. El mundo de la mujer en la cocina lo es todo. Hay una frase, ahí la ven, que es políticamente incorrecta hoy día. El reino es la casa, su feudo está en la cocina y precisamente, esta es una frase que yo llevo siempre, y su secreto está en la dulcería. Hoy hablamos de dulcería, estamos hablando de secretos, porque nadie, me decía una señora que si yo en mi libro daba la receta completa, digo, claro, ¿y usted no? Dice, yo no, yo nunca le doy la receta completa a nadie, eso es secreto. O sea que, bueno, un libro hay que ponerlo, señora, o sea que... Bueno, la mujer es la dueña y señora de la casa y en su secreto, en su dulcería, hay mucho más de lo que parece, porque en el judaísmo la mujer, se carga la responsabilidad de enseñar a su hijo las tradiciones del pueblo judío, las oraciones, etcétera, etcétera. No solo las recetas. Pero es que la mujer, esto es común a las tres culturas, la mujer... una parte de su socialización externa a la casa, porque la mujer medieval no sale de la casa prácticamente, o en el caso de las mujeres de la aljama, de la judería, la mujer en esa socialización, en esa salida a los hornos públicos, donde van con la amiga, cuando se reúnen en las casas familiares, normalmente son entornos familiares muy cercanos, es una parte de su socialización. Y ahí es donde se hacen los tratos, ahí es donde ves la mocica que te puede interesar a tu hijo, ahí es donde se empieza a hermanar. Es decir, la cocina se convierte, desde luego, en una excusa para reunirse y socializar. Voy a ir muy rápido, porque son muchas cosas las que quiero contar. ¿Qué pintan los hombres en la cocina? Juan, ¿qué pintan los hombres en la cocina tradicionalmente? Pues yo se lo digo a ustedes. La bolsa. Llevar la bolsa. La bolsa, hijo, la bolsa. Nada. Es lo que nos queda. Los hombres no cocinan, o sea, la cocina no es su mundo. Solo hay un caso en el que cocinan, que es en los barcos. Y ni siquiera se llaman cocineros, se llaman guisandones o guisandones, porque hacen guisado. Es el único sitio donde van a ver un cocinero en el mundo judío, desde luego, y a lo largo de la historia igual. Ese es el papel que nos relega. Los niños en el mundo, les estoy tratando los tres cuerpos
población. Los niños, lo que sí descubrimos en el judaísmo, el concepto de infancia no es el que hoy tenemos en el medievo, pero sí que es cierto que tenemos, con los niños hay un especial cariño. Los dulces judíos que tratan celebraciones pues bueno, de una circuncisión o de una pedida o cualquier otra de las celebraciones de las muchas que tienen, ahí vemos dulces especialmente bonitos. Se trabaja mucho y eso se nota. Las celebraciones de mujeres para mujeres son especialmente bellas. Ahora veremos algunas de las formas tan lindas. Han hablado los precedentes, Juan y Rosa, han hablado de los libros sobre los que nos podemos basar. ¿Cuál es nuestro problema cuando investigamos cocina judía? Que no hay libro histórico de cocina judía. No existe ningún libro. Han hablado de la Fudala de Racine, que está aquí en verde. Miren, en verde, tratado de agricultura. En rojo, esto es la cronología del tiempo, ¿vale? Aquí estamos en el siglo cero y vamos avanzando. Bueno, en rojo, los libros de cocina que tenemos. Yo siempre trabajo hasta 1492, que es mi investigación. En verde, tratados agrónomos. Tenemos también en negro, importantísimo aquí, a partir de 1492, actas inquisitoriales que nos dan, como esa del principio, nos dan mucha información, pero toda esta cronología, la complejidad que tenemos con el pueblo judío es que vivieron nada más, aquí tiene la línea del tiempo, 14 siglos. Durante 14 siglos conviven con todas las culturas, conviven incluso fenicios, que puede ser con los que vinieron inicialmente, romanos, por supuesto, visigodos, y luego en este periodo en verde, la gran revolución verde de los musulmanes, que es donde quizá el siglo de oro, quizás no seguro, el siglo de oro para los judíos estaría aquí, en el siglo final del 9, principio del 10, donde los grandes médicos de la corte de Abderramán III tienen poder, hay un gran nasir, un gran príncipe, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la cronología que tenemos. Estos señores que ven aquí, lamentablemente dos amigos que ya murieron, uno es David Gilly, hemos estado hablando de él, uno de los grandes investigadores de la cultura judía, de los inquisidores, etcétera. Quiero que vean este panorama porque es muy complejo estudiar una cultura donde no tenemos libros. Es tradición oral y poco más. Pero la cocina sefardí es una cocina viva, porque las comunidades sefardíes están vivas, siguen cocinando y no cambian las recetas. Se empiezan a contaminar un poco, entre comillas contaminar, con los productos del Nuevo Mundo. Pero eso es como todo. Vienen productos nuevos y ellos los incorporan. Pero básicamente siguen una línea. Este mapa, que para mí al principio era simplemente una cronología, un flujo de población, tiene especial simbología porque cuando conocí a unos judíos en Cracovia me dijeron que ellos sabían perfectamente desde dónde habían salido sus antepasados y por todas las islas que habían pasado. Entonces me fue relatando todos los sitios durante 5 siglos. Los judíos saben perfectamente dónde van pasando. Para mí es especialmente importante, ¿por qué? Porque si no tenemos recetas judías en España porque fueron arrasadas después de la expulsión de 1492, y eso es incontestable, sí las tenemos en Portugal, donde la Inquisición fue menos importante o persiguió menos. También todas las fronteras, las rayas portuguesas, todas las fronteras son como un refugio, un mundo liminal, un refugio para todos, donde todo el mundo es anónimo, van a hacer negocios y poco más. Pero claro, todas estas líneas representan barcos de personas después de 1492 que se van. Lo ha dicho Juan, no son tantos. Antes de morir Gilly me dijo, revisa las cifras, porque podemos estar en torno a unos 85.000 lo que salen por los censos de impuestos, etcétera, etcétera. La mayoría no se van, pero luego vuelven. De hecho, ahora hablaba con un portugués, Iñaki me presentaba un portugués, pero claro, el concepto de portugués o especiero era casi despectivo, era decir como judío. Ser portugués o especiero, fíjense qué cosa, porque era uno de sus oficios, era algo como despectivo. Bueno, pues todo este arco mediterráneo, todo está salpicado de recetas. Si no tenemos recetas en España, si las tenemos en las comunidades judías del norte de África, por supuesto, en el Imperio Otomano, todo Turquía y hasta en Georgia. Todos estos flujos son muy interesantes para la investigación. Buscamos ahí lo que no tenemos en España. Otra cosa que tuve que hacer en la investigación, y esto le encanta a los historiadores gastronómicos, es la cronología de los ingredientes. No podemos cocinar o no podemos pretender cocinar de una forma si no conocemos
el ingrediente. ¿Alguien ha probado el azúcar alguna vez? Sí. ¿Alguien ha probado el azúcar? Quizás no. Este es el azúcar. Este es el azúcar del siglo X, siglo XI, más o menos, que se compacta, se llama panela, y que este era el azúcar. Claro, hoy día el azúcar blanco es algo limpio, algo puro, algo tal, pero antes era esto. O sea que los ingredientes son fundamentales a la hora de determinar cómo saben las cosas. Cuando uno investiga tiene que tener especial cuidado. La calabaza, por ejemplo, que nosotros hoy es dulce y la tenemos en todos sitios, pero esa es la calabaza americana. La calabaza vinatera, que es esa que lleva San Roque colgada y el Camino de Santiago, es la calabaza que se utilizaba, una calabaza muchísimo más ácida y con mucho menos carne. ¿Qué ocurre? Que cuando vienen los productos del Nuevo Mundo, lo que hacen es desechar los que hay. En el caso de la vinatera nos llega porque era una cantimplora. Bueno, pues los judíos, en esos 15 siglos, van conviviendo con todas estas culturas. Aquí estamos en el Imperio Romano, que es como comemos hoy día, es la triada, la famosa triada mediterránea, aceite de oliva, vid y trigo. Seguimos comiendo igual, con la incorporación de la Revolución Verde. Los musulmanes son los que traen, en realidad lo traen los romanos, pero los musulmanes lo que traen son las variedades. 20 y tantos tipos de albaricoques. Hoy día en el mercado conocemos 5 o 6, no más, el que conoce. O sea, todo eso está datado desde el siglo X, siglo XI, el calendario de Córdoba, etcétera, etcétera. Bueno, era fundamental esto para evitar anacronismos gastronómicos en la investigación. ¿Qué es un anacronismo gastronómico? Pues básicamente, Marco Antonio y Cleopatra no se pudieron comer un chocolate. Churros sí, pero el chocolate no. ¿Vale? Pues eso es lo que ocurre cuando investigamos. Los anacronismos gastronómicos se cometen muy a menudo cuando hacemos gastronomía histórica y bueno, y esta cronología era fundamental hacer. En el pueblo judío teníamos un hándicap, que todas las celebraciones que tienen ligada un tipo de alimento. Cada una de las celebraciones, ahora empezamos, qué coincidencia, ¿verdad? Ramadán, Pesaj y Semana Santa se da raramente estos ciclos. Bueno, pues ahora en Pesaj, por ejemplo, se conmemora con determinados alimentos. Los judíos comen muy simbólicamente. Es un concepto que ahora lo voy a desarrollar. Pero bueno, no tengo mucho tiempo y no quiero extenderme ahí. Estamos ya, ¿verdad? Un poquito en la repostería. Vale. Estos son los regalos que hace Dios al hombre. La granada, la vid, el olivo, la higuera, el trigo, la cebada, la miel y el agua. Y esto viene en los libros, en la Torá y en los libros sagrados. Esta diapositiva especialmente, si se quedan con esta van a comprender el pueblo y cómo come el pueblo judío. En la primera imagen vemos una quehará de Pesaj. La quehará de Pesaj es un plato ritual y ese plato ritual de Pesaj, que en Pesaj, que es lo que empezamos ahora, cada uno de estos cuencos tiene un alimento simbólico, ¿vale? Bueno, pues en Pesaj, que es, ya les digo, que es una de las celebraciones más importantes para el judaísmo. Aquí lo que quiero que vean es el concepto gastronómico. Es decir, no el concepto gastronómico de ahora, sino el de gastronomía, normas religiosas. El carrú, lo ha dicho Juan, el carrú. Son las normas de cómo se puede, qué es lo que se puede comer y cuándo se puede comer. No en todas las celebraciones hay animales prohibidos, como el cerdo. Por supuesto, en ninguna celebración, pero hay luego elementos que en algunas celebraciones se puede comer o en otras no. En el centro, ese dulce tan maravilloso que ven ahí, tan lindo, con ese plato, es un concepto que yo llamo de hedonismo y de ostentación. ¿Por qué? Fíjense ahí que está la Almagén David y aquí está el escudo de la corona de Aragón. Increíble. ¿Se puede permitir, por ejemplo, tu casa, Iñaki, la Escuela de Hostelería, poner una vajilla con el escudo real? Pues posiblemente sí, porque el rey os puede autorizar. Pero si tú no tienes la autorización, eso en tu día te puede llevar complicaciones. Pues alguien ponía encima de su mesa eso. Eso quiere decir, soy amigo del rey y puedo permitírmelo. Ese concepto de hedonismo y ostentación lo tienen también las tres culturas. Este de aquí, lo ha dicho Rosa antes, son los letuarios, el lectuario. En realidad no es un alimento, en realidad es una medicina. Una medicina que viene mucho más antigua, desde Hipócrates. Los electuarios, las frutas escarchadas, por ejemplo, aquí la ven, el collar de mondas, son naranjas amargas confitadas en miel. No necesitaban, hasta el siglo XI, no, por supuesto, el azúcar no se utilizaba la miel o en mielados.
Lo tenemos, lo ha dicho ella, lo tenemos en el collar de mondas, que a mí me parece increíble. Es un regalo que le hacían a las mujeres embarazadas, una vez de la luz, le daban este regalo. Las berenjenas en miel, es una verdura y, sin embargo, si la cortas está confitada. Perillas, el etrog, el famoso etrog, que es un limón arcaico, muy simbólico en Sukkot, en determinadas fiestas. Este es el limón confitado, este viene de Melilla, este no lo he hecho yo, etcétera, etcétera. Bueno, esos 3 conceptos quédense con ellos: gastronómico, hedonismo y bromatología. Sin embargo, para el judaísmo, la gastronomía judía tiene algo que está por encima de eso, que es increíble, increíble. Cuando me pidieron que contara 3 dulces, solo voy a contar uno, pero toda esta simbología que ven ustedes aquí, está encima de la mesa casi toda esta simbología, la menorá, la estrella de David, el Maguen David, etcétera, etcétera, toda esa simbología está en la gastronomía, en elementos. Solo voy a hablar de uno por tiempo, que es este. Y además viene a colación de lo que pasa con la dulcería, el entroncado de dulcería judía con dulcería cristiana. Porque ¿qué ocurrió después de la expulsión? A mí me gusta contar una historia, que es la de un señor, que son los Sánchez de Cepeda, que viven en Toledo, son sederos judíos, se tienen que convertir y no se convierte. El abuelo dice que no se va a convertir. Y sigue yendo a la sinagoga, lo convierten a la fuerza, pero sigue yendo a la sinagoga hasta que empiezan a procesarlo. Y entonces persiguen a los 7 hijos, se tienen que ir y uno de ellos se va a Toledo. Se casa y tiene hijos. Y una de sus hijas, igual la conocen, la Sánchez de Cepeda, se llama Santa Teresa de Jesús, judía, de padre converso y de abuelo judío. Hasta ese punto, las mujeres judías, para limpiar los apellidos, las familias judías mandan a sus mujeres, a su hija, las mandan a los conventos. De esa forma se limpia el apellido. Bueno, pues por eso nos llegan cosas como esta. Fíjense en esta fotografía arriba. Esta estrella de David, con ella se hace un dulce, que son frutas de sartén, es decir, las flores fritas, florones, flores de calatrava, tiene muchos nombres. Bueno, pues con ese molde, este molde no es un molde judío, es un molde de las clarisas de Córdoba. Y escribiendo un artículo sobre las frutas de sartén, me escribe un correo el rabino Jaime Casas de Córdoba. Me dice: Javi, yo he visto esto que has contado tú de un molde que está recuperando judío, que es este de aquí abajo, yo lo he visto en Córdoba. Digo, no me digas. Dice, sí, yo lo he visto y lo hacen las clarisas de Córdoba. Digo, hombre, pues Jaime, cuando pase, al favor, hazle una foto, porque estoy interesado en saber lo del molde. ¿Qué ocurre? No me pude aguantar, lo busco en internet, efectivamente encuentro el móvil de las clarisas y llamo a las clarisas. Las clarisas que están modernizadas. Y dice, no somos, ¿es usted la madre superior? No, yo soy el manager de las clarisas. Ya flipé. El manager de las clarisas. Digo, bueno, esto promete. ¿Me puede usted? Y por supuesto, al molde le hago una foto y la va a tener. 2 horas después tenía el molde, estaba llorando de emoción. Este molde es el que me manda el manager de las clarisas, pero fíjense en el centro lo que tiene. Tiene una cruz. El molde que yo había recuperado del siglo XVIII es este que ven ustedes aquí, es este molde. Y la diferencia es que ese asterisco está aquí. Esto que parece baladí, porque el Maguen David es común, ya saben que el judío más famoso de la historia es Jesucristo. Bueno, pues en esa historia común, el Maguen David lo vemos en la iglesia, de Valencia, en Notre Dame, en todos sitios. Este Maguen David es común en todas. Lo que no es común es esto que vemos en el centro. Y eso, que parece una tontería, en el judaísmo te puede llevar a la hoguera. Quédense con ese asterisco, porque ahora les voy a enseñar otra cosa. Esto que ven aquí es un molde de los Flaón de Menorca. Curiosamente, el mismo asterisco, ahí lo ven. ¿Y qué ocurrió cuando hice los Flaón de Menorca? De los chuetas, que cuando es una masa así, se troquela, se pone una masa de queso, y cuando empecé a hacer la fotografía, fíjense lo que aparece ahí. Va implícito, en ese molde va implícito el Maguen David. ¿Saben cuánto tiempo? Segundos, porque una vez que lo hace, desaparece. Está, pero no está. Es una maniobra de ocultación tremenda. Es una maniobra de ocultación exactamente igual que la de ese molde de las clarisas. Porque fíjense
lo que ocurre, en el 2009 aparece una piedra de Magdala en Israel de una sinagoga sin profanar. Y fíjense qué símbolo sale ahí, que es este. Este símbolo, ¿de dónde sale? En el centro de esta flor está este símbolo. En lo evidente está lo que no es evidente. Hasta tal punto no es evidente que hasta que no apareció esa piedra de Magdala, el símbolo no era realmente importante para el judaísmo. Así que el concepto de simanín es un concepto fuera del rango de la gastronomía. Simanín quiere decir, ¿saben eso de esa miel sobre hojuelas? ¿Qué representa ir sobre miel sobre hojuelas? Que todo va bien. Bueno, pues eso es un concepto simanín que se aplica a la miel. Se aplica a algunos elementos. La zanahoria cortada en rodajas simboliza monedas de oro. Y cuando se toma zanahoria lo que simboliza es prosperidad. La granada simboliza, las 600 drupas de la granada simbolizan que tengas una gran prole, que sea dulce tu vida, que te vaya bien. Es decir, todos los ingredientes, todo lo que hay en la mesa judía, al final tiene una relación simanín, ese concepto importantísimo. Y si ya era poco, encima el concepto de la simbología, ¿vale? Y por ahora, y luego ya en la tertulia podemos seguir. Muchas gracias, disculpen. Siento tener el muy antipático papel de ir pasando las intervenciones. Siempre Javier te deja con ganas de más, ¿verdad? No falla, eso es así. Pero bueno, creo ya que nos queda pues prácticamente casi dar la voz, ¿no?, a la última cultura de la que hablábamos hoy, teniendo en cuenta que las otras dos también continúan implícitas en esta, ¿no? Es una cosa curiosa porque, igual que, por ejemplo, tenemos mucha documentación, mucha información acerca de repostería andalusí, a mí como a Rosa me gusta más hablar de andalusí, igual que lo que tenemos en el mundo sefardí es tradición oral, realmente. Hay muy muy poco sobre repostería en lo que podríamos decir los tratados cristianos, más bien de los reinos cristianos, ¿vale? Fundamentalmente, bueno, ¿dónde se escriben tratados de cocina? Fundamentalmente en Cataluña. Cataluña es el lugar donde podemos decir que hay más, ¿no? La Corona de Aragón, en realidad. En la Corona de Castilla hay uno, que es un libro importante, que es el Artecisoria, del maestro don Enrique de Villena, pero realmente es fuera donde se hacen más cosas. En Cataluña, Aragón, en la Corona de Aragón, hay un libro que se llama el Libro del Censobí, que es posiblemente el libro más importante de cocina de la Edad Media española, en el cual hay solamente 4 recetas de dulce. 4, no hay más, solamente 4. En cambio, luego hay un libro que se publica un siglo después, que es en el siglo XV, que es un libro que se llama El Libre de totes maneres de confits. Habla de los confites, habla de los dulces. Y ahí sí habla de dulce, y habla de confite, y habla de jarabe, y habla de pasteles, ¿no? Muchos de ellos, además, de los que incluso ya nos han mencionado, tanto Rosa como Javier, es muy curioso porque incluso la repostería en la corte, la corte catalana aragonesa, en la corte de la Corona de Aragón, seguía un protocolo. Es decir, el rey Pedro el Ceremonioso plantea un protocolo a la hora de servir los confites, a la hora de servir los dulces. Es decir, sabemos que, por ejemplo, bueno, pues Ziryab, ¿no?, que es el mítico gastrónomo de Bagdad, pues plantea una serie de platos, ¿no?, que son platos dulces, en lo que sería un poco la sucesión de las comidas, ¿no?, en el mundo de la cultura islámica. Pero aquí, por ejemplo, el propio rey de Aragón estipula cómo se tienen que servir los confites, cómo se tienen que servir los dulces, porque los dulces son, evidentemente, son alimentos prestigiosos. Ya hemos visto que el azúcar no está en manos de cualquiera. Y Manu, bueno, pues Manu nos va a hablar un poco de esa revolución, de cómo también se empezaron a incorporar productos nuevos a una repostería que ya estaba muy consolidada, productos que vinieron de fuera, productos que vinieron de América. La caña de azúcar, cuando llega de América, se abarata, ¿no?, el consumo del azúcar, el cacao, como hemos visto también. Y también nos va a hablar de miel, ¿no, Manu? Tú también querías hablarnos de miel y de algunos dulces. De hecho, hoy vamos a tomarnos luego unas torrijas, que por cierto tienen una pinta espectacular. Y yo lo único que les digo es que las torrijas ya están en Apicio, Marco Gabio Apicio, ¿vale? Siglo II después de Cristo. Y ya tenemos a Apicio
y su receta de torrijas. No encontraríamos prácticamente ninguna diferencia entre las torrijas de Apicio y las torrijas de nuestra abuela, ¿vale? Hombre, yo espero que nuestra abuela no se vista con una toga ni cosas así, ¿no? Porque la pobre señora... Pero, Manu, tú nos vas a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Dar las gracias también a la organización por ese tipo de evento y sobre todo por la parte que me toca hablar de dulcería, en este caso de pastelería, porque sí que es verdad que en gastronomía la pastelería también tiene su parte importante. Es signo de convivencia, es signo de celebración y por lo tanto la importancia que tiene que tener. Es verdad que nuestro oficio nace realmente de lo salado, porque los primeros pasteleros, yo soy de origen español, pero mis padres son inmigrantes y yo nazco en Francia y tengo media vida en otro país. Entonces, es interesante al escuchar aquí los compañeros cómo se va bailando todo y cómo, claro, al viajar y tener una cultura, digamos, gastronómica afrancesada, voy descendiendo progresivamente y veo, claro, y aquí en Andalucía, como también va fusionando y va entrando un poquito todas esas nuevos linajes. Los primeros pasteleros hacían obleas, se llaman en Francia oblayeurs, no sé si la palabra como es aquí en España, y básicamente eran personas que hacían unas tortas en las cuales metían miel, que es un poquito el ingrediente, yo creo, donde empieza la pastelería o la dulcería, realmente. Es el mismo proceso para la heladería. Al final era fruta mezclado con miel que se enfriaba en bloques de nieve, ¿no? Entonces, sí es verdad que la evolución de este oficio, digamos, el oficio de pastelero, es tradicionalmente a partir del siglo XV, cuando empezamos a tener, a entender en las cortes, estos pasteleros, Francia, Italia, que empiezan a traer toda esta nueva era, digamos, estas nuevas elaboraciones, gracias a ingredientes que nacen, como el cacao, por ejemplo, que el cacao, pues al final son los conquistadores españoles que lo traen a Europa. Y es curioso porque cuando descubren el cacao, al final Hernán Cortés, cuando prueba por primera vez el cacao, era cacao triturado con agua y guindilla, así que era algo muy súper amargo y súper picante. Así que las primeras palabras fueron que eso era comida para guarros, básicamente, y tuvo que esperar a que Cristóbal Colón probara también ese brebaje, pero él lo hizo probar a su tripulación y se dio cuenta de que realmente la tripulación como que se reactivó. Entonces, básicamente el cacao entra a Europa y viene además por aquí, más bien por sus cualidades energéticas. Entonces, este chocolate pasa por aquí, es verdad. Es una pena porque además es uno de los países de Europa donde menos cacao de calidad se consume. Pero en Francia creo que se abre una cafetería sobre el siglo XVI, donde se empiezan a servir los primeros chocolates calientes y como bebida, realmente. Entonces, al filo del tiempo, he oído hablar también de Juan de la Mata. Es un libro, creo que es uno de los libros que tengo y que leí. He oído también a Rosa hablar de los puntos de los jarabes y la importancia al final del saber hacer. Porque es... hoy en día, muchas veces, cuando dices, he intentado hacer el rollo de masa con la grasa, ¿no? Y no me ha salido bien. Pues seguro que si lo haces 2.500 veces, te empieza a salir, a lo mejor, ¿no? Pues un poquito, eso es lo que se está perdiendo. Vivimos ahora mismo en la actualidad donde nos cansamos enseguida de todo. Antiguamente, cuando escuchaba música, cogía un vinilo y hasta que no lo conocía de memoria, no pasaba a autodisco. Y pasa un poquito con lo mismo. Ahora quiero probar a hacer una receta y cuando lo he hecho 2 o 3 veces, digo, pues ahora quiero hacer otra. Y al final nunca aprendes a hacer algo correctamente. Entonces, no, pero es que es mucho mejor el sistema de hojaldre actual.
Por eso no lo intenté otra vez. Bueno, pues también, Y seguramente. ese sí que lo hago bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero sí que es verdad que es un poquito también, es importante al final escuchar. A mí me maravilla porque al final hay una información que disponéis, que tenéis. Al final yo soy más técnico, yo nací goloso y con el tiempo me hice pastelero y sigo al pie del cañón y todos los días amasando, que es lo que realmente me gusta realmente en este oficio. Así que enhorabuena porque al final es un legado que nos han dejado nuestros ancestros y esto es lo que nos permite evolucionar en lo que es la gastronomía. Con esto lo que quiero decir, que ahora mismo también yo creo que estamos en una situación gastronómica un poquito delicada. Es decir, que hemos tenido unos ancestros que nos han dejado unas recetas y que hemos ido evolucionando. Pero hay cierta época donde también eso nos ha ido un poquito la pinza, como se dice, y hemos empezado a jugar a otras cosas. Y llega un momento que después te das cuenta que para dónde tiro ahora mismo. Entonces, y yo creo que la gastronomía ahora mismo está volviendo para atrás. Como más antes has hablado del azúcar refinado y esto, y el origen, digamos, del dulce era la miel, ahora estamos volviendo otra vez a azúcares mucho más limpios, menos refinados, más naturales, digamos. Y yo creo que en gastronomía también ahora mismo hemos evolucionado tanto que yo creo que también todo está volviendo un poquito al origen. ¿Y por qué? Porque hay mucha historia detrás de todo esto, hay mucho saber hacer y yo creo que mucho por descubrir. En el caso de los postres que vamos a comentar, o que me quería sobre todo comentar, que es la torrija, que es algo muy típico de aquí, pero que es un postre que se encuentra en todas partes también. En Francia tiene el pain perdu, en Portugal, no sé, las faustinas doradas o algo así, en Alemania tienen un nombre también. Al final es cocina de aprovechamiento, es decir, con el pan de ayer. Efectivamente. Es el pan que nos quedaba. Pues en un principio se mojaba, bueno, en un principio y todavía en la actualidad, en leche, y se hizo famoso sobre todo por dar de comer a las mujeres embarazadas, porque decían que bueno, de lo que se come se cría, ¿no? Y además un alimento que era básicamente leche y miel. Rebanada de parida se llama Correcto. en la cultura sefardí. Arrucaque, rebanada de parida. Reconstituyente. Totalmente. Entonces, y bueno, pues como al final ha ido evolucionando también esto. Ahora ya, en vez de pan que sobra, ya estamos haciendo torrijas con pan brioche, con masa de croissant, bueno, ya Hoy Mallorca, la pastelería Mallorca, ofrecía precisamente una torrija especial hecha con masa de croissant y además con un sirope y tal. Realmente desvirtuar. Eso será otra cosa, no es una torrija. Efectivamente, entonces eso es importante y además yo creo que para eso Francia lo ha sabido hacer muy bien, de que las recetas, las tradiciones hay que mantenerlas y lo que son las palabras gastronómicas hay que respetarlas. Tú no puedes llamar a esto X si no es realmente lo que tienes. Entonces ahí la importancia también de las escuelas, de la formación, porque al final si tenemos unos buenos ingredientes y tenemos que tener un buen saber hacer y unas buenas tablas para poder justamente sacar el mejor producto. Si tú controlas la técnica por el saber y te rodeas de la mejor materia prima, solo podrás tener el mejor producto. Pues son cosas que tienen que ir en conjunto. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hablamos antes, pues la torrija, ese pan, digamos, remojado en esa leche, con los cítricos, la miel, pues al final yo creo que define un poquito todo lo que hemos ido hablando en este ratito que hemos compartido. 2000 años de repostería, ¿verdad? ¿Perdón? 2000 años de repostería. 2000 años de repostería, efectivamente. Y más. Sí, totalmente. Y me gustaría, pues, simplemente a lo mejor poder poner un pequeño vídeo que hemos traído, pues, de esa masa de pan que hacemos y que acá es una idea, digamos, del trabajo día a día en el obrador y cómo se traduce, pues, en el resultado final.
redondo, porque pensamos que es más práctico a la hora de comer, no se reseca tanto las esquinas, las masas fritas, las rosquillas, fritura. Y cómo se puede jugar con las texturas, el día, intentar la tortilla clásica. Muy bien. Gracias. Bueno, pues yo creo que, a menos que tengamos algo más que comentar, me parece que hemos tratado de traerles a ustedes en esta tarde, y ahora lo probarán, que yo creo que ustedes están aquí por eso, confiésenlo. Ustedes no están aquí para escucharnos a nosotros. Nosotros somos totalmente prescindibles. Ustedes están aquí ahora para comerse sus torrijas y sus bayonesas. Y, bueno, pues nos tiene que aprovechar a todos. En cualquier caso, yo creo que nos van a aprovechar los dulces que ahora probaremos, y también creo que nos ha aprovechado el haber estado aquí con todos ustedes, porque por mucho que nosotros queramos estar aquí, por mucho que si ustedes no hubieran estado, esto no se habría producido. Así que muchas gracias a todos ustedes por asistir, que creo que han sido en ese sentido ejemplares, nos han aguantado durante un rato muy largo. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a vosotros, y yo creo que podemos terminar. A lo mejor quieren preguntar algo, ¿no? Me pregunta Rosa si alguno de ustedes querría preguntar alguna cosa, si hay alguna duda, si hay algo que les produzca curiosidad, que a lo mejor les interese consultar. Una pues, cosa, Juan, qué maravilla. Sí, estamos viendo cómo se nos abre el cielo. El dulce de sefardí que nos ha preparado la Escuela de Hostelería son filluelas. Filluelas, hojuelas, fazuelos, de Blas, burbusellas. En cada uno de los países del arco mediterráneo se llama de una forma. En Georgia, allí al lado de Putin, burbusellas. Y es la misma receta, y sin embargo en España no la tenemos. Aquí tenemos hojuelas, tenemos el nombre, pero no tenemos el concepto que es la filluela, que es una masa redonda frita. Y en ese concepto simaní, en ese concepto de que representa, porque todo representa algo en la dulcería y en la gastronomía judía, las filluelas las van a tomar ahora, son estas que ven ustedes. Esto hace unos días en un curso con algunos colaboradores del Bulli Foundation, yo les decía, ¿sí? Fíjense, si de la filluela, si tenemos que representar un libro, los libros son rollos, no son como ahora. ¿Qué representa? Si lo llevamos a Purín, una de las fiestas, estamos hablando de la Megilá de Esther, del libro de la reina Esther. Esto representa un libro, pero además en Ezequiel hay un pasaje que dice, y Dios le da a Ezequiel y le mete en la boca un libro y le sabe a miel. Es decir, llevar unas mujeres que leen eso en la Biblia, en la Torá, en el Antiguo Testamento, y llevarlo a esto, entre eso y esto, ahí estamos hablando de hace 15 siglos, no hay internet, no hay nada. Y esto está en todo el arco mediterráneo. ¿Por qué? Porque representa mucho más, no es un dulce y no se innova, lo que tú habías dicho. Hemos perdido el norte, claro, los cocineros hemos pasado de la subsistencia a la opulencia. Nos reíamos antes. Una chaquetilla, cuando yo empecé en cocina hace 25 años, valía 2.000 pesetas. Hoy una chaquetilla puede costar 300 euros. ¿Estamos locos? Cocineros se han vuelto locos, ¿no? Creo o sea que hay esa subsistencia... algunas preguntas, Javier, perdona. Sí, perdón. Está muy acertado porque yo soy judía, mi madre hace la fichuela y sobre todo eso que has contado me ha llamado mucho la atención que con el Maguen David se simulaba para que no se notara y lo que sobresalía era sobre todo la cruz, ¿no? Un poco para no parecer judío, ¿no? Que era muy despectivo. Entonces ha estado muy acertado y enhorabuena, la verdad.
Te paso a mi madre. Bueno, mi hermana sigue siendo mi madre y ella también hace los letuarios de berenjenas pequeñitas. Ajá. También hace los letuarios. Y todo lo que he dicho estamos totalmente identificados con lo que había hablado, vamos. Muy identificados, vamos. Me ha encantado, la verdad. Me ha Muchísimas encantado. gracias. Y además nos ha tocado un poquito, ¿eh? Sí, sí, pues el recetario de su madre, esa libretilla, esa hay que Ella anotarla. tiene 2 libretas como muy destartaladas, pero tiene no sé cuántas recetas. Claro. Y cada vez, ahora ya un poquito con la edad, tiene que echar, antes de memoria, ahora tiene que echar un poquito más de la receta. Pero eso tiene un valor incalculable, vamos, totalmente incalculable. Seguro No sabe que usted lo que le ha dicho Javier. Sí, sí, eso... No se lo va a despegar en toda la noche. En este recetario que tiene ella, ya les digo yo lo sé, no lo he visto, pero lo sé, cuando habla de las rosquillas, es rosquilla de Judy Cohen. Cuando hablan de la rucaque, de la prima, efectivamente, estamos hablando de que cuando se cocina se lleva la tradición, esa meguilá cuenta una tradición religiosa o tradición del pueblo judío, pero a la misma vez hay un recuerdo de las personas que ya no están con nosotros. Y se lleva a rajatabla. Si esa receta te la ha dado Estela Anand, está ahí, porque es un recuerdo. Como dice de la rosquilla es rosquilla de su prima Clary. Claro. Sí, Rosquilla de su prima Clary. Y ahí estará, porque tú igual no conociste a su prima Clary, pero está. Yo cuando cocino con mi hijo, me acuerdo que en un tostoncillo quedó, y digo, mira, ha salido un tostoncillo que parece el lunar del primo Pedro. Mi primo Pedro tenía un lunar en la nariz, aquí en el centro. Y dice mi niño, y el primo Pedro tal, digo, yo no lo has conocido. Y hablando con su hermano, que es cocinero, le dice, me ha enseñado papá tal. ¿Y sabes lo que me ha dicho que el primo Pedro tenía un lunar? Que no es el primo Pedro, ni mi hijo, ni el chico, ni el grande conocieron al primo Pedro, pero el recuerdo está ahí. Cuando cocina hay una constante, y ese recuerdo. Que mi madre era especialista en letuario. El letuario. Hacía letuario de naranja, la naranja amarga, de limón, de pomelo, de sandía, incluso de calabaza. Pero era especialista en hacer letuario. El de calabaza, el de sandía lo hacían con la parte blanca de la sandía. Sí. Se comía la parte roja. Sí. Y la calabaza en la trompeta, esa de trompeta. La de trompeta. La de trompeta. Efectivamente. Pero era especialista. ¿Y la mojaba en cal? Sí, La mojaba en justamente. cal. ¿Por qué la mojaba en cal? Porque si metemos en azúcar, la calabaza se digrega. Sí. Y sin embargo, metía en cal, al final, yo no sé por qué tú de eso controlas más, una reacción química y se queda hecha una pieza. Y además era para endurecerla. Sí, se endurece. Por dentro está cremosa, pero por fuera está dura. Yo también quiero decirle a Manu Jaro que los croissants de Manu Jara son maravillosos. Porque me da mucha pena que haya desaparecido Nervión, se lo estaba comentando esta chica, porque yo cuando iba ahí los croissants eran maravillosos. Ahora creo que estáis en otro lugar, me ha comentado ella. Sí, bueno, estamos en Triana y en Eso el centro es. también, en la Plaza del Duque. Pero yo desayunaba allí sentadita en la terraza. Pues a lo mejor, quién sabe, dentro de poco volvamos por ahí, por el barrio. Ojalá. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, creo que concluimos, ¿no? ¿Sí? Venga, pues perfecto. Ya vosotros... ¿Listo? ¿Ya? Pues, muy bien.